Que nos referiremos hoy a las memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, ¿no? Un libro particularmente pues, amado por mí. De hecho, ahora estoy empezando la edición anotada de Memorias de mis tiempos, porque como ustedes saben no existe una edición anotada. La más reciente es esta, que de una editorial de Monterrey que se llama la Editorial Péndola, donde me invitaron a hacer el estudio introductorio. Y pues lo malo es que estas ediciones no llegan a la Ciudad de México, y la verdad está muy cara. A mí 600 pesos se me hace un libro muy caro, ¿no? Pero pues es que empezaron este proyecto editorial del doctor Ángel Guerra, ¿no? ¿Ustedes qué edición tienen? ¿Cuál es la que se consigue? ¿La de Sepan Cuántos? ¿Quién es el prólogo? De Horacio Labastida. Ah, lo hizo Horacio Labastida. Ah, ese prólogo no lo conozco. Porque también está la de Conaculta. La Conaculta. Sí. Ese prólogo lo hizo aquí en el Fernando Curiel, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, también habrá que revisar ese. Bueno, quiero en el estudio introductorio, esta edición anotada, tendré que mencionar todo esto. Sí, voy a conseguir esto. Ya no está a dos columnas, ¿verdad? Perdón. No, ya no. Sí, es horrible, ¿no? Pues todo el mundo hablamos más de Sepan Cuántos, pero nos nutrimos de ellos. Sí. O sea, es como la novia o novio adolescente que ya no recordamos y tanto que nos dio, tanto que nos tornó odio. Además, en Sepan Cuántos hay textos memorables, prólogos extraordinarios, ediciones memorables como la de José Emilio Pacheco de Las vidas imaginarias de Marcel Schwab, que es, ustedes que trabajan en cuestión autobiográfica o biográfica, ¿nunca han leído Las vidas imaginarias de Marcel Schwab? No. Sí, que es un libro. Además allí las traducciones son las de Pacheco y las de Cabrera, ¿no? Y el prólogo es excelente, es un prólogo. Y también está en una biblioteca de José Luis Borges. ¿Las vidas, ese libro? Sí. Sí, vale mucho la pena que lo vean, porque son pequeñas biografías, pero pues con un estilo extraordinario. Entonces yo hice aquí el estudio introductorio. También preparé esta edición que seguramente conocen, la de Conaculta. A los que preparamos los libros nos dan la libertad de elegir un título. Yo elegí en este caso La patria como oficio. Y en la parte referente, bueno, yo lo dividí, que me parece que es útil para el seminario que ustedes tienen. Lo dividí en las partes que me parecía que podían más o menos dar ciertos cortes en una literatura que es muy difícil definir, porque como ustedes saben, los escritores del siglo XIX son, como diría el doctor Ortiz Monasterio, como navajas suizas. Sirven para muchas cosas, ¿no? Tienen muchísimas habilidades, son políticos, son ministros, son oradores, que el oratorio es un arte muy poco estudiado y muy importante en el XIX, son autores de cuadros de costumbres, de memorias, de novelas, de poemas, y toda esa poligrafía pues aparece en Guillermo Prieto. Por eso en la primera parte la llamo precisamente El Memorioso, en homenaje al personaje de Borges, Funes el Memorioso. Incluyo, por supuesto, un fragmento de la página 43 a la 89 de Memorias de mis tiempos. Vamos a ver qué elegí. Eso no recuerdo qué elegí. Supongo que algo de la niñez. Sí. ¿Por qué creen que haya yo elegido un fragmento de la niñez en la parte del Memorioso? Y no de la edad adulta, donde pues, supuestamente es la parte más importante, más carnosa para la historia. Pues por la distancia, ¿no? Entonces la memoria funciona mucho mejor si uno recupera al niño o al adolescente que al adulto, ¿no? Así es, y para mí es muy importante la presencia del niño en la literatura y en la vida en general, pero pues en el 19 es cuando realmente surge, a fines del 18, con la Revolución Francesa. Pero normalmente cuando uno empieza una biografía comienza por ahí si no en la adolescencia, pues ya
en los 20 años, cuando el joven tiene conciencia de lo que está haciendo, cuando comienza a hacer algo en la vida. Sin embargo, lo maravilloso de las memorias de Prieto es que comiencen con la infancia, porque el niño va a ser importantísimo, de los pocos importantísimos testimonios de la niñez, los de Prieto son fundamentales. Ahora, ¿qué pasa con las memorias de niñez? Él comienza a recordar su infancia en su nativo Molino del Rey. Él nace en Molino del Rey, bueno, no es cierto, él nace en el centro, perdón, que eso es muy importante para una reflexión y para una historia de vida. ¿No conocen la casa de Guillermo Prieto en el centro, donde él nació? ¿No conocen la cantina de la mascota? Es así, ¿verdad? Sí. Pues ahí se quita la mascota. ¿Usted cómo se llama? Fernanda. Fernanda. A ver, ¿en qué calle está la mascota? ¿O no la ubica la calle? No ubico el nombre de la calle. Sí, la calle es la calle de Mesones. Sí. Mesones casi esquina con Bolívar. Y del otro lado de la mascota, en esa misma acera, ahí hay una placa donde dice aquí nació el romancero Guillermo Prieto. Ahora está convertida, antes era un muladar, ahora está convertida en otro muladar, que es una tienda de venta de aparatos para fiestas, ¿no? Bocinas, horrible, ¿no? Pintado de naranjado, espantoso, ¿no? En un país civilizado, pues eso se convertiría en un museo de romanticismo, ¿no? Y la casa donde vivió después, en Tacubaya, ya en su edad adulta, también existe, esa sí no la conozco, está en la calle Veramendi, en Tacubaya, pero no la conozco. Sé que es una vecindad, pero no la conozco. Pero ¿por qué es importante esa casa donde él nace? Porque es una casa de taza y plato. ¿Se acuerdan que se llamaba casa y plato? De taza y plato, ¿por qué se llamaban así? No recuerdo muy bien la expresión, pero supongo que es por el servicio que se tenía y por una cierta calidad de vida económica pudiente. No, era más concreta la referencia. Se llamaban de taza y plato porque abajo estaba la accesoria y la vivienda arriba. Él lo dice. O sea, Carlos Slim, ahora en Vizcaínas, compró varios de esas moradas y las hizo loft. Es lo que ahora se llama un loft, ¿no? Es, en términos modernos, pero abajo estaba la accesoria. Entonces él ahora las alquiló como un loft, donde abajo está la vivienda, la estancia y arriba la recámara, ¿no? Pero las casas de taza y plato eran abajo la tienda, arriba la vivienda. Entonces, abajo de la casa de Guillermo Prieto había una vinotería, como se les llamaba entonces. No eran vinaterías, sino... ¿Cómo está mi querida doctora? Muy bien, ahí estamos aquí platicando sobre Guillermo Prieto. Estamos hablando sobre la casa natal, que nadie sabe dónde está, pero sí sabe dónde está la cantina de la mascota. Así es, el doctor Moreno de Alba, ¿no? Que dice, sí, nos vemos ahí, afuera de la parroquia de la Trinidad. Ay, no sé dónde es eso. Ahí junto a la farmacia de la fe. Pues tampoco. Bueno, ahí donde está la cantina de la Esperanza. Ah, bueno, ahí sí, por ahí hubieran empezado. Eso sí lo ubico. ¿Y por qué? Entonces hablamos de la importancia de por qué incluí en la antología de las memorias de mis tiempos, que son una obra tan vasta, tan importante, la niñez. O sea, porque el niño Prieto entra desde edad muy temprana en la historia, y para él su niñez es muy importante, por eso la reflexiona sobre ella. También no recuerdo, pero él habla de su adolescencia, ¿no? Sarco jamás habla de sí mismo, más que muy pocas veces. Por fortuna, Prieto es un autor que habla tal vez demasiado de sí mismo, pero digo por fortuna porque gracias a eso pues tenemos una información maravillosa. Y cuando, bueno, eso quiero después, primero voy a la cuestión del niño. En esta casa de taza y plato, abajo está la vinatería, arriba la vivienda, y el niño, imagínense el arsenal lingüístico que aprende de todos los que llegan a beber ahí abajo. Está el niño registrando, eso nos pasa a todos, pero en una mente como la de Prieto, pues se van grabando todas las palabras, todos los giros, todo lo que después le va a servir para hacer una literatura nacional.
y cuenta también en sus memorias, que ustedes las habrán visto, que lo llevan a dar, pues creo que hablar ante unas monjas, ¿no? Sí. Y suelta una cantidad de majaderías, sí. Todo lo que sabe de su florido vocabulario. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la niñez? ¿Se acuerdan? Una de las escenas que a mí más me impresionan de esta primera parte de sus memorias es la aparición de la loba de Chapultepec. Siempre me he pensado, bueno, que es un magnífico cuento. De hecho, cuando hicimos la antología Ciudad Fantasma, Bernardo Esquinca y yo, pues yo quería meter ese texto porque me parecía que, aunque era un texto autobiográfico, pero era casi un cuento de horror, ¿no? Y ese cuento de horror que el niño dice que vio, tal vez no lo vio, tal vez los fragmentos que conservamos de su infancia, los fragmentos que nos sirven para hacer nuestra historia, pues ya con el paso de los años, se hacen con base en nuestros recuerdos, pero también en lo que nos cuentan nuestros padres, ¿no? Lo que nos dicen. Entonces, pues esa historia es muy interesante cómo la vamos haciendo. Se dice que el primer recuerdo que guardamos en nuestra niñez nos va a marcar para toda la vida, y lo que es muy bonito en Prieto pues es cuando él fue un niño totalmente feliz, ¿no? Un niño mimado por sus padres. Su padre, acuérdense que era el administrador del Molino del Rey. O sea, él nace en el centro, se va a Tacubaya y para ir a la escuela se va a caballo, por eso se convierte en un gran jinete. Que eso va a ser muy importante para su participación en la guerra contra los Estados Unidos, cuando se convierte en un correo para Santana, ¿no? Y montado en su caballo Don Canuto, como lo dice en la memoria de Zapatilla, ¿no? Entonces, eso es lo que vi en el prólogo. Elegí la infancia porque me pareció que era una etapa importante, y después se vuelven a enfocar más adelante algunas cuestiones memoriosas, porque finalmente en el romancero, en la musa callejera, pues vamos a reencontrar también todas estas impresiones que él ve en la calle. Creo que la expresión musa callejera en pocos poetas como en él es tan afortunada, porque pues él lanza su musa a la calle, y en la calle es su laboratorio, la calle es su centro de experimentación, su observatorio, y él ahí es donde, además es un hombre de una gran capacidad metódica. No es un hombre que se lance a la aventura. Bueno, se lanza a la aventura, pero es una aventura planeada, ¿no? Lo dicen sus memorias más adelante, cómo él tiene sus caminatas muy calculadas. Después, otra de las secciones del libro es el viajero. Yo creo que pocos autores del siglo XIX viajaron tanto como Guillermo Prieto, y además dejaron testimonio de su viaje. ¿Y por qué es tan importante bueno, aquí es que era tan difícil escoger algo? Elegí la introducción a los viajes de orden suprema, que es chistosísimo. Sacrifiqué todo el viaje a Estados Unidos, porque pues, formó parte de otro libro que hice sobre viajeros a Nueva York, y ahí elegí toda la parte de Nueva York. Y puse íntegro un texto aparecido en el periódico La Chinaca, este periódico que en 62 se hizo para la Resistencia Popular, y donde aparecen las impresiones de viaje, traducción libre del diario de un suavo, encontrado en su mochila en la acción de Barranca Seca. Que ahora este texto se acaba, no sé si conoces esta colección de Conaculta, de viajeros. ¿Tú la has visto? Sí, ¿no? sí, tengo varios. Y ahí está, ahí publicaron el de Prieto. Que a mí no me gusta esa colección mocha, o sea, porque el libro viene así con... Sí. A mí el diseño no me hace muy feliz, pero bueno, ahí salió el libro, le hice un prólogo también, y es un texto maravilloso, digno del talento de Jonathan Swift, lleno de imaginación, lleno de exageraciones, porque el suavo se imagina que para ganar velocidad, el barco que viene hacia América, pues lazan a unas ballenas, y las ballenas van jalando el barco. En la batalla se encuentran que los chinacos están montados en unos tigres de Bengala y cosas así extraordinarias y maravillosas, ¿no? Que en México las palomas son negras y son grandes, o sea, los opilotes, ¿no? Pues todo es un texto que les recomiendo mucho. Y
qué bueno que salió en esta colección porque, como decía José Emilio Pacheco, las obras completas son como sepulcros, ¿no? Ahí están estas obras maravillosas sepultadas. Por eso hay que hacer estos libritos sacando los fragmentos. Luego viene el cronista, y en este sentido quiero reflexionar con ustedes sobre una crónica que me parece fundamental, antes de que entremos en Memoria de mis tiempos, una crónica que es la primera crónica urbana que escribe Prieto cuando tiene 22 añitos y ya vive en Palacio Nacional. ¿Cómo es eso de que vive en Palacio Nacional? Pues allí trabaja. Acuérdense que este niño feliz, este niño mimado por sus padres, a los 13 años tiene la desgracia de perder a su padre y que, como consecuencia de esa pérdida, la madre enloquezca, pierde la razón. Entonces pierde físicamente al padre, la madre pierde la razón, entonces el niño queda pues, totalmente desamparado, pero lo extraordinario es que pues, no se deja vencer por la desgracia, toca la puerta del Palacio Nacional, se mete, bueno, yo creo que ni siquiera toca, se mete, ¿no? Se les hace simpático, debe ser un niño muy chistoso. Además era güero, ¿no? El güero Prieto. Era rubio. Fíjense que por eso se hizo pasar por inglés cuando el famoso pariente no asesinan, que eso, después vamos a eso. Pero esta crónica aparece en el Museo Popular el 15 de enero de 1840. Me parece fundamental porque él tiene 22 años de edad, trabaja en Palacio Nacional, es domingo, sale a la calle, todavía no tiene su famoso seudónimo Fidel, sino Don Benedetto, firma como Don Benedetto. ¿Tú incluiste esta crónica en tu libro? No, fíjate. Bueno, no importa, no de cada quien, pero para mí esta crónica me gusta mucho porque, no solo porque es la primera de Prieto, sino por varias razones. Una, que él dice, ¿qué hace uno de tantos? O sea, él es uno de tantos, es un joven sin fortuna, es un joven sin dinero, o sea, si no tiene para vestir como los elegantes, ¿qué hace? Pues acude a su inteligencia, acude a su talento para mirar, y dice, ¿a dónde vamos ahora? Pues a misa. Piensen que estamos en 1840, tiene 22 años, todavía no es el jacobino, el escritor, autor de Los Cangrejos. Bueno, lo increíble es que Prieto comienza siendo un poeta religioso. ¿Cuándo es? En 33, ¿qué edad tiene en 33? Se nació en 18, tan jovencito. 15 años. Y su hermano le da, bueno, tal parece que tiene cólera, pues todo el mundo se la pasan rezando toda la noche, porque acuérdense que él vive con unas tías, él lo tiene en la salita, y se salva el hermano y como agradecimiento le escribe un poema religioso que se pega ahí en las puertas de la iglesia, ¿no? Lo manda a hacer el sacerdote. Entonces era un poeta, como todos los liberales, un poeta religioso. Acuérdense que Altamirano también hasta por la iglesia se casa. Claro, se casa a las 6 de la mañana para que nadie lo vea. Y porque a esa hora no cobraron el matrimonio. Sí, eran católicos, pero ante la situación clerical, eran religiosos católicos, pero no clericales. El clericalismo pues, es el poder temporal de la iglesia. Y esta crónica, revísenla, vuelvan a leer si no la han leído, porque es un día en la vida de la Ciudad de México desde la perspectiva de uno de tantos. ¿Y por qué insisto en la expresión uno de tantos? Porque precisamente en 1840, en México, en la ciudad, se encuentra una mujer extraordinaria que hace el registro de la Ciudad de México, Frances Erskine, Madame Calderón de la Barca. O sea, Madame Calderón de la Barca va a hacer en sus cartas una reflexión sobre la vida mexicana, y precisamente uno de sus capítulos se llama México in a State of Shock, porque así se llama porque ella se le ocurre, dice, voy a vestirme para la ceremonia de China poblana. Entonces, ante el escándalo de todos los señores elegantes, porque dicen, no señores, que no se puede usted vestir de China, así se visten las mujeres vulgares, las mujeres del pueblo. Entonces,
Yo pensé que eso de State of Shock era porque también ese año pues fue la toma del Palacio Nacional, cuando lo cañonearon, un motín contra don Anastasio Bustamante, pero no, el shock era por eso. Entonces, ¿cómo ve? Sería muy interesante precisamente analizar, hacer un paralelo entre cómo ve México una persona como extranjera y en una situación privilegiada y cómo la ve uno de tantos. Claro, acuérdense que Frances Erskine era una mujer de una penetración extraordinaria, ¿no? O sea, no era como Guadalupe Loaesa, ¿no? Sino que sí, realmente entraba al corazón de las cosas, entendía, veía la situación. ¿Ustedes sí les gusta Guadalupe Loaesa? Ay, no. Pero yo no creo que escriba sus artículos, ella, porque no son tan malos sus artículos, pero cuando ella habla o cuando ella escribe sus propias cosas son verdaderamente ñoñas. Son malísimas, tontas, frívolas, ¿no? Y sus artículos no lo son, entonces yo no creo que escriba sus artículos editoriales, ¿verdad? No, ni yo no creo. Bueno, yo sé que tiene sus negros, pero no sé si es el caso de los editoriales, porque no son tan malos. Pero cuando todas sus otras columnas, y además tienen la extraordinaria capacidad de encontrar magníficas ideas y de echar a perder todo. Sí, por ejemplo, el Caballero del Titanic es una idea maravillosa, pero pues, el libro, y además la edición está padrísima, nunca lo leí, espero no hacerlo, pero si ustedes lo leen, ahí me lo platican. La idea era maravillosa, ¿no? Pero tiene hasta 3 columnas en Reforma, sí. 3 veces a la semana, sí. Espacio, ¿no? Sí, luego empezó a publicar en revista de la universidad y yo le dije a Nacho Solares, oye, ya vamos a dejar de publicar, si sigues publicando sí, escribí una crónica sobre el campus de la universidad que es verdaderamente ofensiva. Ay, esto es monísimo, algo así, es un campo monísimo, y usted me está grabando. Ya te lo expreso, ¿Sabes cómo extorsionarme? Lo peor de todo es que me cae muy bien. Pero sí, creo que el experimento, traten de hacerlo, lean esta crónica de Prieto y compárenla con la estancia, con la misma fecha, en 1940, porque ¿cuándo es el bombardeo contra Palacio Nacional? Es en 1940, entonces en agosto, cuando que la torre que da hacia Corregidora, pues hay una litografía donde está destruida, la destruyen a cañonazos. Entonces hay un joven llamado José María Gutiérrez de Estrada, escribe una carta llamada después la Carta Monárquica, donde termina diciendo, si no variamos nuestra conducta y seguimos con pronunciamientos y con anarquía, no pasarán 20 años antes de que la bandera de las barras y las estrellas flote sobre el Palacio Nacional. Entonces imagínense, no pasaron 20, pasaron 7. Sí. Ese texto de Gutiérrez de Estrada lo publicamos en la colección que coordiné durante un tiempo con Aculta, esta colección que se llamó Suma Mexicana. La edición la hizo Erwin Alcántara Machuca, que ha estudiado mucho a los conservadores, y le puso un título que me encantó, porque normalmente se reconoce como la Carta Monárquica. Bueno, por eso fue que a Gutiérrez de Estrada lo corrieron de este país, pero él le puso México herido de muerte, que me parece un título extraordinario y muy actual, ¿no? Claro, muy actual. ¿Tú no viste? ¿Ese no lo tienes? Ese librito es una mexicana, ¿no? Pero algunos sí. Sí, claro, acuérdate el día que se presenta. Ay, claro, ¿tú no hiciste uno? No. Pero el de Erwin Alcántara me gusta mucho cómo quedó. Sí, ahí está también las cartas de Carlota. El viaje a Yucatán. Sí, es que tratamos de localizar no solo textos de los vencedores de la historia oficial, sino también de los apestados, de los rechazados. Las cartas del conde de Rull, el rival de Morelos, el viaje de Maximiliano a España,
El viaje de Carlota a Yucatán, y este texto que me parece fundamental de Gutiérrez de Estrada. Yo creo que tan solo el año 40 da para mucho, ¿no? Imagínense todo esto no quiero decirse lo golpe en la cabeza porque capaz que los agarro la idea. Sí, porque imagínense, si se acaba novela, ¿no? Con una historiadora, con un tema también magnífico, que es la esposa de Mariscal Bazén, Pepita de la Peña, que también ella era la prima de Rosario. Y lo maravilloso es que cuando están pues juzgando a Rosario por el suicidio de Manuel Acuña, aquí en México, en Francia, Bazén está siendo sometido a corte marcial, entonces las dos primas están en dramas paralelos, ¿no? No sé si ese tema lo haya tratado en su novela, bueno, pero es ahí, léanla y me avisan, ¿no? Porque si no, vamos a gastar nuestro dinero. Hablando de escritura autobiográfica, vi el fin de semana en Sanborns la biografía de la Chilindrina, que es un personaje que yo amo particularmente, y sobre todo porque dice, había una vez una niña en una vecindad, entonces eso me llamó la atención. Entonces leí la carta de Forros y dice, esta niña nació en una vecindad del centro, en la Lagunilla, igual que yo. Ella nació en 49 y yo nací en 54, entonces me interesaba mucho, pero dije, gastar 240 pesos en este libro, como que no, ¿verdad? Entonces por fortuna ya me lo regalaban a la editorial. Pero se nota que no lo escribió ella, o sea, para el tema que nos ocupa, que es la escritura autobiográfica, se ve que ella le dijo a alguien, es un libro muy mal escrito, muy mal puntuado, y pues nada más ahí está toda la información, pero no hay construcción de personaje, no hay vivencias. Es muy frecuente, ¿no?, que ciertas figuras de estos medios de luminarias y demás, pues le digan, al sentirse en la cumbre de la fama o quieren trascender, le pidan a alguien, escríbame mi autobiografía, ¿no? Sí, por eso no sé si vale la pena que lo lea yo todo, o que siga mejor admirando a mi personaje de la Chilindrina, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos sé que fue en la calle de Libertad donde vivía. Cualquier centrícola, y mucho más si es de la Lagunilla, pues, me interesa, como Rosa Nizam, en Novia que te vea. No sé si ese libro lo vieron aquí en clase. Todavía no. Que vale mucho la pena la primera parte de la película. ¿Tú viste la película? Sí. Toda esa parte donde habla de cuando yo lo hizo Gita Schiffer con Hugo, ¿no? Con Hugo, sí. Y Rosa Nizam, sus padres, sus abuelos, tenían tiendas de ropa en la calle de Paraguay. Entonces yo siempre le he dicho, seguramente allí me compraron algún trajecito. Entonces yo creo que por eso a mí me interesa todo lo que son memorias de viviendas populares. Hay unas memorias que valen la pena que en algún momento vean. Las memorias de Juan Bustillo Oro, este director de la época del cine de oro, autor de Casa de Vecindad, entre otras películas. Ahí está el detalle, la gran película mexicana en Tinfras. Y su libro de memorias es de veras bueno. ¿Sabes qué? Lo publicaban en esta coleccioncita del Metro, que eran estos libros alargados bien feos. Son de los 70, ¿no? Sí, yo lo compré usado y me encantó. Las memorias me sorprendieron. Además, bueno, vuelve a revivir ahora con la película que hizo el hijo de Luis Delano, ¿no? Sebastián Delano. ¿Qué película hizo? Se me olvida. ¿De sobre Juan Bustillo Oro? Sí. Ah, caray. Sí, porque yo vi el otro día El mundo de Juan Orol y me desilusionó mucho la película, que es sobre Juan Orol. ¿Sí la vieron? La vi anunciada, pero no la vi. Y Yo creo la vi en Netflix que y no la vi toda. O sea, una alumna de Lourdes Franco rescató varios textos breves, ¿no?, de Juan Bustillo Oro, y realmente vale la pena. No, tiene muy buena pluma, a mí me sorprendió. Bueno, entonces en el cronista escogí Las costumbres mexicanas, Paseo de la Viga, Ojeada del centro de México, ese seguramente sí la escogiste. Sí. El Día de Difuntos, Fases del centro de México. Luego el literato, fíjense, el literato estricto,
pues escogí nada más 3 textos: su prólogo al romancero, su prólogo a la linterna mágica de José Tomás de Cuéllar y algunos desordenados apuntes que pueden considerarse cuando se escriba la historia de la bella literatura mexicana. Es un texto teórico, ¿no? Luego, el orador, elegí 4 discursos: el del 16 de septiembre de 1861, que fue importantísimo. En el año 61, acuérdense que es cuando Juárez vence la resistencia conservadora con el ejército de González Ortega en Calpulalpan, que derrota a Miramón. Y el año 61 es complicadísimo, las naciones extranjeras están cobrando la deuda exterior, las guerrillas conservadoras están pues asediando al país, no lo dejan en paz, matan a Degollado, a Ocampo, a Leandro Valle. Y entonces por eso en el año 61 Juárez muy estratégicamente manda a sus mejores hombres a que den discursos sobre la independencia. Ramírez, Prieto, Altamirano, se van a varias partes. No me acuerdo dónde fue. Realmente eso es muy padre, porque en un teatro pues más o menos había acústica, pero imagínense los que en la Alameda se lanzaban. Aquí no dice dónde dio este discurso, pero todo este discurso del 17 de septiembre del 61 fue publicado por primera vez en un folleto llamado Discursos pronunciados en las funciones cívicas del año 1861 en la capital de la República. Bueno, Ramírez estuvo en la Alameda y el discurso de Ramírez fue en verdad memorable, histórico, todo el mundo lo recuerda. Salió como torero, lo cargaron en hombros y bueno, fue una cosa apoteósica, ¿no? Bueno, otro gran discurso que está aquí es uno llamado En honor de Francisco Zarco, porque es una reflexión sobre el trabajo de periodista, pero al hablar de Zarco pues está hablando también de él mismo, es una poética del periodista. Como él dice, escribir para la prensa es como comer tierra, uno no puede parar, dice, pero hay que hacerlo. Y otro discurso que se llama En nombre de los que acompañaron a Juárez hasta Paso del Norte. Luego, en la última parte de la antología, la titulé Las 3 guerras de Guillermo Prieto, porque habla de una sola guerra, su participación como joven en la guerra contra Estados Unidos, que además es muy interesante. ¿Ustedes cómo le llama usted a esa guerra? ¿O cómo la llama a ese episodio de la historia mexicana? ¿Cómo la denomina? ¿Perdona cuál? Cuando vinieron los americanos. Ya lo dijo la doctora. Ella la llama Guerra del 47. ¿Usted cómo? No, invasión americana. La invasión americana, muy bien, está muy bien. Otra posibilidad. ¿Intervención? Pues es que una intervención es diferente, porque una intervención sí es con las instituciones, ¿no? La intervención francesa. Sí, esta sí fue una invasión. Lo que pasa es que cuando se dice guerra del 47, la guerra empezó en 46, pero como aquí solo nos pasa lo que pasa en el centro, a la Ciudad de México, pues la guerra empezó desde 46. claro. Lo que pasa es que la gente decía, bueno, hay guerra, pero allá en Monterrey, que están muy lejos, en la Angostura, ¿no? Hombre, pero eso no nos va a afectar nunca. Y bueno, pues ahí está. Pero efectivamente fue una guerra de invasión, fue una guerra de rapiña, fue una guerra de despojo. Los propios oficiales americanos estuvieron aquí. Ulysses Grant, que entonces era teniente, pues en sus memorias lo dice, una guerra de conquista, una guerra de despojo, pero para los americanos en su historia oficial no hubo guerra. Dicen, no, hay unos territorios y los tomamos. Ustedes ven, jamás se habla de una guerra. Y sí, fue una invasión porque, bueno, sí una declaración de guerra, se dice que no había habido, pero sí una declaración de guerra, finalmente una ruptura de hostilidades, pero era una guerra de despojo y por eso es tan importante la participación de Prieto. Aquí incluí 3 maneras de referirse a la guerra, a sus recuerdos, a sus memorias, que son las lecciones de historia patria, que él las escribió para sus alumnos del colegio militar, su libro de historia, el romancero, o sea, poemas del romancero nacional,
escogí El Peñón de 1847, La Madre del Recluta, que es un poema precioso, sobre Churubusco, el romance dedicado a mis discípulos del colegio militar, y segundo, alborotado y trágico romance del mentado padre Jarauta. ¿Ustedes recuerdan quién fue el padre Jarauta? ¿No? El padre Jarauta era un personaje maravilloso que ahora fue rescatado muy bien por Ignacio Solares en su novela Libración. Y Jarauta era un padre español que era guerrillero contra la invasión norteamericana, un personaje muy típico, o sea, era religioso y se puso a luchar contra los americanos. Entonces elegí estos poemas porque me parecieron también que hablaban de personajes poco conocidos en la historia oficial. Por ejemplo, La Madre del Recluta habla sobre un muchacho llamado Gabriel, que pues la madre lo lleva pues, para que lo den de alta como defensor del fuerte, ¿no? Y al final pregunta por su hijo y es pues muy conmovedor todo lo que pasa, ¿no? Porque se acerca al general Anaya y el general Anaya le dice que su hijo está muerto. Churubusco. Sí, y le dice, bueno, pues sí, murió su hijo. Es que siempre hablamos de los niños héroes, que niño héroe también fue ella, claro. Miramón fue niño héroe, los que lo mataron, pero no se necesita ser niño héroe. Santiago Hernández, que hizo los cuadros de los niños héroes, también participó en la batalla. A ver, ¿quién de ustedes recuerda a Margarito Suazo? Yo me indignaba que nadie se acordara de Margarito Suazo porque... No, me indignaba, porque ya no. Porque Margarito Suazo, creo que lo escribe Rob Arsenal o Prieto, que se envuelve en la bandera y lo acribillan a balazos de bayonetazos. O sea, lo de Juan Escutia queda en la leyenda, lo de Suazo lo registran varios. Y entonces a mí siempre me indignaba que nunca se hablara de él. Y un día que fuimos a Los Pinos para una ceremonia de la academia, íbamos pasando por rumbo al salón, y hay una placa que dice, aquí cayó Margarito Suazo. Era un relojero Margarito, y ahí sí está la placa que lo recuerda, ¿no? Valderas, Lucas Valderas, ¿quién se acuerda de Lucas Valderas? El gran general también que peleó contra los americanos, extraordinario sastre y gay, pero era, pues eso no tiene nada que ver con lo que era la maravilla de tipo peleando, ¿no? Entonces, otro que sería digno de una novela. O sea, todo el mundo iba a hacerse uniformes con él, porque era un tipo pues, muy bien, cortaban muy bien los uniformes, pero además pues siendo en ese momento que era muy difícil pues, ejercer la homosexualidad abiertamente, parece que lo era, ¿no? Yo no sé si esto lo estoy inventando o leí en alguna parte. No conocía al personaje, pero me parece... Lucas Valderas. Es que la calle de Valderas es por Lucas Valderas, no por el torero. Mira. Bueno, ahora, en cuanto a la sexualidad del 19, también piensen que Prieto, a los 13 años, se acerca a Quintana Roo y le dice, aquí va a estar tu camita, que voy a estar yo. De hecho, Monsiváis, cuando analiza, no sé si ustedes aquí han visto la estatua de Sal, ¿no la han visto aquí? No, todavía La de Novo, la memoria de Novo, que es un libro deseamos maravilloso. empezar ya para hacer una valoración de cómo se van comportando los géneros, empezar con el 19, para ir viendo los cambios o los préstamos. Sí, porque la estatua de Sal es un libro maravilloso, durísimo, donde Novo también habla del ejercicio de su sexualidad. Y el prólogo es de Carlos Monsiváis y también no tiene desperdicio. Es un prólogo espléndido, es una historia maravillosa de la homosexualidad, y él habla de esta educación sexual que era muy usual en el siglo XIX. No conocemos los detalles, pero sí había un aprendizaje de un hombre mayor sobre un muchachito, en el caso de Prieto. Bueno, a Monsiváis, pues sí dice, él es catequista y sí dice,
andaba con Bustamante, dice el autor, como no duda sobre eso. Bueno, entonces por eso es que seleccioné las tres guerras, o sea, lo puse en un mismo episodio histórico, pero desde tres perspectivas. O sea, él fue testigo presencial, actor de la guerra contra Estados Unidos, pero en la versión de Historia Patria es diferente, trata de ser objetivo, el romancero habla de cosas que vio, y en este texto maravilloso que pues tienen que verlo alguna vez, que el maestro Maricarmen Luis Castañeda publicó, rescató, y le pusimos en una primera edición Mi Guerra del 47, porque ahí sí, a él le toca vivir en la capital. Pues. Yo siempre me he opuesto a la expresión Guerra del 47, ¿no? Pero finalmente la guerra que le tocó vivir y protagonizar a Prieto fue la del 47. De hecho hay una calle aquí en la ciudad que se llama Héroes del 47, porque fueron los que defendieron la capital. Y que está junto a Chimurusco. Sí. También está ahí la calle Rafael Oliva. Ajá. A ver quién fue Rafael Oliva. Es un señor con nombre de calle, ¿verdad? Pues eran civiles que participaban en la guerra, como el poeta, ¿cómo se llama este poeta que rescató Marco Antonio Campos? Arroyo. No, el otro. Espérame, que tú le publicaste. Sí, pues sí. Entonces, todos se me olvidan. No me acuerdo. Ay, Dios. Bueno, entonces eso es lo que hice en la antología. Espero que la puedan ojear. Y esta es la edición que te decía, que les comentaba hace un momento, la que se hizo en Monterrey. Y aquí fue donde hice un prólogo, ya ciñéndome a Memorias de mis tiempos. También les conté a los compañeros el trabajo que estoy haciendo de la anotación de la obra. Yo quiero reflexionar con ustedes sobre por qué mis tiempos, qué significa, por qué habla de Memorias de mis tiempos. Como sus abuelitas seguramente dicen eso, ¿no? Sus abuelitos. En mis tiempos, y ustedes siempre les preguntan, ¿cuáles fueron tus tiempos, abuelito? Y los abuelitos decían, mis tiempos también son estos, ¿no? No responden eso. Pero también es cierto que hay un tiempo que pertenece, en este caso al joven, porque es de 1840 a 1853, la segunda parte, y la primera parte de las memorias va de 1828 a 1840. Además, acuérdense que las memorias de Prieto se publican de manera póstuma. Eso, en 1906. sí, a mí me gustaría que contaras un poquito la historia del texto, ¿no? Que es muy importante. Qué momento grabado, ¿no? Ay, sí, es maravilloso esta imagen de Prieto ya, ¿no? Ya, pues anciano, que fue longevo. Esta historia del texto, sabemos que el texto no lo ordenó él, que era un tanto, pues escribía prolijamente, ¿no? Sí, ¿Cómo se...? Hay una entrevista, déjame ver, ahorita se la busco. Es una... Sí, hay una entrevista que le hacen a Prieto el 19 de febrero de 1893. Él tuvo el acierto de poner al principio cuándo comienza a escribir su libro. Déjame ver. Por aquí está el año. Sí, porque Prieto parte del año 1828 para hablar de sus memorias, de sus recuerdos. Porque por esto que decíamos, él entra de manera prematura en la historia, es un niño que, como diría Lewis Mumford, tiene un texto maravilloso que se llama A Boy from the Hood, es un niño del vecindario, pues él también es un niño que desde pequeño participa, y a los 13 pues se ve obligado a ejercer su prematura y parca ciudadanía con la única riqueza de su talento para conquistar el mundo, dice el prólogo. Así lo hará a su manera y sin claudicar de sus principios, y como él quería,
esto es una cita textual, con mucho amor a la gloria y 2 camisas, popular como el frijol bayo y alegre como repique de Nochebuena. Eso es muy bonito, ¿no? Dice, le hacen una entrevista el 19 de febrero del 93 y es muy importante por todo lo que dice. Dice la entrevista que aparecía en el Universal, recogida por Miguel Ángel Castro, en casa del maestro Guillermo Prieto. Puesto que adquirir datos iba, no vacilé en interrogar al maestro sobre el contenido u objeto del blog de papel a que me he referido. Son mis memorias, tú, me contestó. Y como si se tratara de ahorrarme preguntas, prosiguió. He escrito ya 8 blogs que formarán 4 tomos. No he llegado aún al golpe de estado de Comonfort. ¿A qué hora escribe usted? Comienzo a las 4 de la mañana y termino a las 8. Ese blog habrá sido obra de 5 o 6 meses. No tú, de 15 a 20 días. Mira, hoy escribí desde aquí, página, o por mejor decir, foja 123, hasta acá, foja 142. 19 hojas, o sean 38 páginas. Y la letra de usted es muy metida. ¿Cuándo comienza usted a publicar sus memorias? Voy a ver cuándo, tú. Tal vez cueste mucho dinero. Y espontáneamente comenzó a leer algunos trozos de su precioso manuscrito. Pinturas animadísimas, retratos de personajes magistralmente trazados en pocas líneas, mucha viveza en el estilo, apreciaciones nuevas, datos no conocidos de gran importancia, frases textuales de personas notabilísimas, lugares, nombres y fechas citadas con absoluta precisión. Y para escribir, ¿tiene usted que consultar libros, documentos o apuntamientos privados? No, hijo, me acuerdo bien de todo. Bueno, aquí hay varios aspectos interesantes. Uno, la cuestión de la memoria. Y cuando dice me acuerdo bien de todo, claro, eso es lo que uno piensa, uno se confía a la memoria. Y a veces eso puede ser, pues, la memoria no es perfecta, por fortuna. Y dice, por ejemplo, en sus memorias, que en la batalla de Padierna, atestiguada por Prieto, el día 19 y 20 de septiembre de 47, González de Mendoza se lanzó al ataque entonando las estrofas del himno nacional. O sea, el himno nacional todavía no existía. Bueno, se estrena hasta 54, pero bueno, son olvidos, inexactitudes, pero son pocas realmente, una gran capacidad de memoria y, como dice el periodista, la precisión para hacer retratos en unas cuantas líneas, ¿no? Por ejemplo, voy a leerles algunos retratos de Pedro María Anaya, ¿no? Defensor de Churubusco. Carnes como sólidas, rígidas y enjutas, alto, anguloso, seco, cutis amarillo y abolsado, la piel del rostro, nariz roma, boca grande, lampiño como pergamino mojado, penetración y severidad en los negros ojos, pómulos salientes, franqueza y altas prendas pintadas en su ancha y elevada frente. O sea, es una maravilla, ¿no? Como logra. No hallaba yo mis acordeones, qué bueno que los encontré. Como mandé a encuadernar las memorias, dije, ¿dónde están mis acordeones? Porque son sobre la primera edición, y ya los encontré, los han metido aquí. Y dentro de los acordeones hay un recorte de periódico muy interesante, donde aparece estos niños de la calle con su perro el Canelo, y quien los ayuda es este muchacho que se llama Memo Prieto. Entonces, me gustó mucho esa coincidencia, ¿no? Un defensor de los niños de la calle llamado Memo Prieto, ¿no? Igual que... No, sus retratos son realmente maravillosos. Podría uno hacer una galería de retratos. Yo creo que aquí en alguna notita los saqué todos los retratos que hacía. Que además rescata personajes que, como bien dices, no sabríamos quiénes son si Prieto no los incluye en su memoria, ¿no? Y además con las palabras exactas en su lugar para hablar tanto, bueno, como es el retrato, ¿no? Tanto de la fisonomía como del carácter, ¿no?
Sí, sí, por eso ya ven el ejemplo de que hay que escribir de 4 a 8 cosas. Eso de que no hay tiempo para escribir, pues no es cierto. Hasta Guillermo Prieto se levantaba a las 4 de la mañana. Sí. Luego ya se dedicaba a otras cosas, ¿no? Híjole, qué tipografía. No, está bien, no me acuerdo de estar la gana. Está bien. Aquí, ¿cuántas páginas son la libre edición? No sé cuántas. Son 477. Aquí son 625, que la abrí mucho. ¿Lo tiene muy anotado? Sí, pues es que fui anotando lo que me gustaba y 536. terminó siendo casi todo. Sí. Bueno, entonces, para seguir con la historia del texto, fíjense cómo en lo que él dice, cuando dicen va a publicar sus libros, él dice que van a ser 4 tomos, obviamente fueron 2, pero él ¿Quién dice, lo ordena? no sé, eso sí no sé. O sea, no sabemos. Es una buena pregunta, habría que ver ¿Quién lo quién. ordena? Porque, Porque se publica en la vida de Cheburet, pero no sé si se imprime en México o se imprime en Europa. Creo que en el de Curiel dice quién lo ordena, pero no recuerdo. ¿Sí? Pero no pues decir. mira, yo no me Creo que sí. acuerdo, no leí el prólogo ahora de Fernanda, así que no lo leo, el prólogo, ¿no? Sí, yo antes tenía la sana costumbre de guardar todas las ediciones, luego tuve el insano hábito de decir, bueno, ya tengo la primera edición, me deshago de la otra, y no, después, ahora me arrepiento de no tener ese ¿No tienes este? No. Qué raro, ¿no? Porque es bueno, de alguna manera es la que... Bueno, seguramente se lo regalé bien, se lo regalé a alguien que lo interesaba, pero tuve que decidir. Porque es, bueno, las obras que rescata Boris Rose, ¿no? O sea, bueno, él tuvo el cuidado. No, y tengo los encuaderné todos, pero ese no, porque como ya tenía la primera edición. Ya. Pero como les digo, no hagan eso, no se deshagan sus ediciones. Ahora, Vicente, ¿qué opinas? Si Fernanda, tú tienes ese dato, ¿lo recuerdas? No recuerdo. O sea, ¿qué opinas de la organización textual, independientemente de que sepamos o no si fue la última voluntad de Prieto? Bueno, es que eso es lo que es muy interesante, fíjate, porque yo manifesté en la Academia Mexicana de la Lengua que yo Sí. quería Ahora es publicar, lo que vas a hacer, ¿no? sí, publicar Qué bueno. las memorias de mis tiempos. Entonces me dice Felipe Garrido, ¿pero qué vas a publicar? ¿También los viajes de orden supremo? Porque También. termina precisamente... Sí, cuando está a punto de ser expulsado por Santana. Entonces, los viajes de orden suprema son como la continuación. Entonces, por eso, antes de las memorias, porque las memorias van desde su niñez y el periodo es hasta 1850. El segundo tomo hasta 1853. Efectivamente, luego ya viene cuando Santana los expulsa a Cadereyta, que es el lugar más feo del mundo y seguramente la más feo entonces. Cadereyta en el Estado de México, no Cadereyta en Monterrey, ¿no? En Nuevo León, perdón. Sí, porque Viajes de Orden Suprema va el periodo que corresponde a 1853 a 1855. La parte que abarca los 20 años después, de 1856 a 1876, aún no ha salido a la luz. En 1940 se afirmó que el manuscrito existía todavía. Eso lo dice Malcolm McLean, que hay unas memorias de Prieto de 1856-76, pero no las conocemos. Lo que sería padre es escribirlas, ¿no? Escribir esas memorias. ¿Por qué lo digo? Porque no sé si ustedes conocen la novela de Paco Ignacio Taibo, La lejanía del tesoro. Sí. Es una novela sobre Guillermo Prieto, ¿no? Usted la ha leído. Sí. Pero vale la pena hacer las memorias de Prieto, escribir Claro, unas memorias está apócrifas fácil, de 56 a 76. ¿no? Ahora, ¿cuáles son Sería los riquísimo. elementos o bueno, que sustenta Marco Milán? ¿Quién sabe? No lo dice. No, en 1940 se afirmó que el manuscrito existía todavía, pero no dice quién lo... No, y a lo mejor con la diáspora que empieza Prieto a partir de, ¿no? Con Juárez. Ahora no existen las memorias, pero sí se pueden hacer, se pueden armar, porque Claro. hasta el 77 había Estados Unidos,
está el romancero que hace en el exilio, el romancero que hace en Chihuahua, las numerosísimas crónicas. Exacto. Bueno, acuérdense que también tiene una ruptura con Juárez allá, cuando Juárez termina su periodo presidencial y que está en El Paso, que quiere ser presidente González Ortega, Prieto apoya a González Ortega, eso jamás se lo perdona Juárez. Sí, pero entonces habría que ver quién ordena, para la historia del texto, quién ordena las memorias. Ahora, aunque es un criterio cronológico, ¿verdad? No, En este caso sí no tiene No, problema. Vicente, una cosa que apreciamos y que, bueno, tú con el conocimiento que tienes de la historia de México, es ¿qué delimitación harías entre memoria y autobiografía a partir de este texto? Porque yo siento que si bien Prieto va construyendo una imagen de sí mismo, esa imagen también se construye a partir de su inserción en la historia del país, ¿no? En este periodo. Entonces se ha dicho, han dicho los teóricos, que en el caso de las memorias se deja de lado tanto la construcción de ese yo, no se le da la prioridad que le daría a una autobiografía, porque el sujeto que narra, ¿verdad?, tiene pues la preocupación de dar constancia o testimonio de lo acaecido en el tiempo que a él le toca vivir, ¿no? ¿Cómo verías, digo, estoy glosando sucintamente la reflexión que hacen los teóricos, ¿no? ¿Cómo verías desde esta perspectiva este texto, ¿no? Tú que conoces también la vida de Prieto como la historia del país. A mí me está iluminando más bien todo lo que me dices de los teóricos. A ver, vamos a tratar de dilucidar este asunto. Uno de los episodios más conocidos de la vida de Guillermo Prieto es haber sido el salvador del presidente. O sea, haber salvado la vida de Juárez. Una cosa que Juárez nunca le perdonó. Yo, lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero es verdad, ¿no? Uno nunca le perdona a alguien que le dice, no sé por qué no me saludó si nunca le he hecho un favor, ¿no? Pero como que también Prieto era muy dado a hablar de sí mismo y a vanagloriarse de yo salvé la vida del presidente, ¿no? Y entonces cuando se pelean, la ruptura que tienen en el norte, pues también Juárez dice, ya me desembaracé de este que me salvó la vida. Ya mi deuda está saldada con él, ¿no? Pero en términos históricos, pues estrictamente, Guillermo Prieto cambió el rumbo de la historia. O sea, él fue, con sus palabras, paró las balas, fue ese momento en que el discurso de las letras es más importante que el discurso de las armas, o que logra vencer al discurso de las armas. Y eso es una victoria extraordinaria. ¿Y dónde lo escribe? Pero lo escribe en varias partes, lo escribe en sus romances, lo escribe en... o cuando por su voluntad en la Noria Pedriceña un soldado se le acerca. Acuérdense que Juárez anda errante el 16 de septiembre de 1864, cuando Maximiliano está celebrando el grito en Dolores, sí, en 64, haciendo un banquete muy lujoso, mientras el gobierno en el exilio de Juárez está en la Noria Pedriceña, en el desierto de Chihuahua, y un soldado se acerca a Prieto y le dice, oye, bueno, es el día 16, nadie se acordaba de eso, ¿no? Entonces organizan ahí una ceremonia, habla Prieto lo dice, y claro, su pluma está muy cargada de tinta. En cambio, quien lo dice también, ese episodio tan bello, pero con una sobriedad extraordinaria como era, es José María Iglesias, ¿no? Bueno, pero a ver, ya me estoy yendo mucho por las ramas, pero ¿qué pasa con la autobiografía? Yo creo que en el caso de Prieto, las memorias se confunden mucho con la autobiografía, porque su yo siempre
siempre está va. participando, ¿no? Siempre. O sea, a él le toca ser un testigo y un actor importante en todos los acontecimientos que menciona, en todos. Por esto, él se inserta en la historia, no solo en su historia personal, sino en la historia de la nación, pues desde muy chiquillo, ¿no? Desde los 13 años. Imagínense también, hablando de pubertad, hablando de esta edad tan importante en la que se deja de ser niño, se comienza a ser adolescente, este niño oaxaqueño que a los 12 años se va de Guelatao a Oaxaca, eso, más allá del borreguito y todas estas leyendas, y de la isla, y de todo eso, que la isla se desprendió, o sea, no hacen falta esas leyendas para imaginar la gran determinación de este niño que dijo: yo no me quedo en el pueblo, en la ignorancia y en el oprobio, ¿no? Se va todavía ahora ir de Oaxaca a Guelatao o viceversa, pues es una odisea, es una carretera muy curveada. Entonces ahora imagínense ir por la sierra, pues hay una determinación ahí muy particular. Entonces son niños muy especiales. Imaginen a Francisco Zarco a los 15 años, oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, a los 18. Pero entra a trabajar a los 15, a los 18 es oficial mayor. Sí, pues, o sea, uno dice, ahí sí había 4 veces ministro de Educación, Guillermo Prieto. Pero regresando a este planteamiento, sí, yo creo que en el caso de Prieto sí hay esta involucramiento del yo en todo lo que escribe, ¿no? No, incluso a mí el título, con todo lo que has dicho, sobre todo al referirte a mis tiempos, yo creo que ahí está también acentuando ese yo inmerso en la colectividad, pero sin, o sea, como que van a la par, ¿no? Sí. A ver, 53, ¿qué edad tienes 53? Si nacen 18, 20, 35 años. Sí, o sea, para los estándares ya es un hombre maduro. Claro. Recuerden que cuando la Academia de Letrán, eso lo menciona aquí, 36. que se acerca, eso lo menciona aquí en sus memorias, creo que sí, ¿no? Que dice que se acerca un viejecito, que dice: voy a ver cómo están mis muchachos. Sí, sí. Y tienes un viejecito de 40 años, ¿no? Dice uno, Un anciano de Me 30 acabo años. de deprimir. Una vez le dije a mis alumnos: bueno, va a venir un escritor joven de Aires, Leonardo Esquinca, a ver si tiene 40 años, y me pregunta un alumno: ¿eso es joven? yo quisiera, Vicente, porque bueno, pues, aprovechando sobre todo, insisto, tu gran conocimiento del Prieto y la verdad envidiable tu conocimiento de la historia del país, que yo creo que hace mucha falta en estos tiempos conocer nuestro pasado, ¿no? Que cada uno de los integrantes del seminario, no te asustes, tú eres muy sabio, pues te hiciera una pregunta en el ánimo, ¿no? de conversar y ahora sí que explotar tu sabiduría. No, pues es que es un libro inagotable, al contrario. Yo te agradezco mucho porque todo esto que me hace reflexionar, todo lo que me dicen los históricos, pues ayuda a leer de otra manera. Porque también eso de memoria de mis tiempos, ¿no? ¿Qué significan mis tiempos? Los tiempos hasta pues, un hombre joven de 35 años, fuerte, que él sigue escribiendo. Bueno, a mí el viaje a Estados Unidos no me gustaba antes, me parecía que ya un Prieto declinando. No, su viaje a Nueva York es maravilloso, ¿no? Cómo este hombre ya cerca de los 60 años se sube a Trinity Church, anda en los campanarios, anda viendo toda la ciudad. Es de los primeros en hablar del elevador. Es que estos hombres, él, Zarco, Altamirano. Sí, bueno, creo que tenemos una mirada privilegiada del México de esa época, y uno lo que se da cuenta también es en esta insistencia de uso del retrato literario y de esta acentuación en la persona más que en la comunidad. Entonces, en esta cuestión de presentar a todos estos personajes, ¿cómo los clasificarías? ¿Cómo harías esa? Qué bueno que ya va a ser la edición anotada, porque es súper útil
siempre saber más de los personajes que está él retratando, pero ¿cómo podrían hacer esta clasificación de las personas que registran sus memorias? Bueno, pues yo creo que básicamente desde, como dice Blanca, los personajes nominales que conocemos, como la Naya, como Santana, pero sí, sobre eso quiero decir ahora algo porque me acordé de cómo hay una distancia cuando él en Zapatilla habla de Santana. O sea, es un personaje que él crea, sabemos que es él, pero no es él, es otro. Y cómo aquí habla de Santana desde otra perspectiva. Pero sí, su reflexión es sobre figuras nominales y sobre los uno de tantos, ¿no? Que eso es, me parece, lo que logra. Y lo que habría que ver es si, bueno, muchos personajes seguramente va a ser difícil rastrearlos, encontrar su biografía, y Prieto es el que la encuentra, Prieto es el que la hace. Es como lo que pasa con Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Acuérdense que pues, es una gran novela histórica donde él toma aspectos conocidos de nuestro pasado, pero también elige a personajes sin nombre. Por ejemplo, el mendigo que anda caminando por la Ciudad de México, en el capítulo La ciudad de los pregones, el guerrillero que es torturado por el coronel Dupin, el jardinero de Maximiliano, el fiscal que está tratando de escribir la sentencia. O sea, podría ser Platón Sánchez, pero podría no serlo. O sea, y él lo dice, son la columna vertebral de la novela son precisamente estos 12 sin nombre que la van recorriendo. El corrido del Tiro de Gracia, que es un texto maravilloso sobre... Y que de alguna manera también lo hacen, vimos en la clase mexicana, no todos los que están aquí tomaron este año el curso porque ya van en otros semestres, en Calvario y Tabor. O sea, Riva Palacio también privilegia, ¿no? Ciertas figuras. Sí, por ejemplo, Nicolás Regules, el León de la Montaña. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que también por eso nos resulta entrañable, ¿no? Porque están estas figuras paradigmáticas, pero estas otras, la frase es hermosa. Sí, por ejemplo, el ¿no? padre Jarauta, todo cuando habla de sus memorias del padre Jarauta, o que ahora lo ha rescatado Nacho Solares, precisamente porque es un personaje digno de novela, porque se conoce poco de él, no se ha estudiado poco. Y ahora el tratamiento de los amigos es muy sensible, ¿no? Esta cuestión de Fernando Calderón, Manuel Paino, ¿no? Todas estas páginas que dedica él a sus descripciones, anécdotas que uno se entera ahí de alguna novia de Paino, ¿no? Algún rato, cosas así. Sí. Entonces, en ese sentido también es como que lo que le da también a las memorias un mayor interés para el lector, ¿no? Estas relaciones sí consigna todos estos personajes históricos importantes, pero también para la vida personal, lo entrañable que pueden ser algunas personas, ¿no? Sí, yo creo que habría que hacer al final una especie de, bueno, por supuesto tendría que llevar un índice de nombres, pero también pues estas biografías de estos retratos que hace esta galería de retratos. Bueno, yendo de la mano de este comentario que estaba haciendo Horacio acerca de los retratos que hace de los personajes célebres, a mí me llama la atención como poner en cuestión como la benevolencia que también se nota que hace hacia los personajes en el poder, ¿no? Incluso hacia Santana, cuando nos lo presenta como un personaje completamente humano, con ese niño que se acerca y le dice que va a mandar su mensaje en un barquito, o no me acuerdo qué era, sí, un barquito, ¿no? Sería como interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo que nos presenta una historia casi mágico-mítica de Quintana Roo, cuando se acerca a él y le dice que estoy buscando un padre, cuando es así, uno se pregunta, ¿y cómo entró a su casa, no? Sí. Claro. Nadie le dijo nada, ¿no? Y vemos un retrato de Paino como mucho, o sea, igual hermoso, pero está más en el plano de lo humano, ¿no? Ya no tanto como este superhombre que es Quintana Roo. Entonces, no sé, me llama la atención eso, aunque también el barbero lo describe como un hombre legendario, ¿no? Entonces... Sí, estoy pensando en fotografías, claro, no puede haber fotografías de niño del Prieto, porque la fotografía más de Prieto más es como de 40 años, 45, que debe tener, sí, porque la fotografía, acuérdense que... Sí, creo que esto la recuperan, es de ahí mismo, ¿no?
¿Cuál? Pero ella es la que tiene las... No, pero hay otra donde está con un gorrito frigio. Sí, yo adoro la del gorrito. Me encanta. Ay, sí. Bueno, además, la manera de vestirse de Prieto. Sí, que es un grabado maravilloso. Ay, sí, la del gorrito. Y es un grabado hecho en Estados Unidos, un grabado impresión de Whitman. O sea, Ahora, ¿qué pensarías, Vicente, de los, bueno, en esta recuperación de la memoria y en relación con lo que dicen Fernanda y Horacio? Si vamos a la historia, a la otra historia que han consignado, por ejemplo, voy a citar a Paine. Digo, yo lo amo sobre todas las cosas, a pesar de que traidor hay que cortarle la cabeza, ¿no? Como dice Altamirano. Es decir, ¿confiarías en la fidelidad o en la bonomía de Prieto, con esto que dice Fernanda, ¿no? O sea, tratar de ser benévolo aun cuando hay personajes que la historia ha registrado desde varias perspectivas. Ahí para ti, ¿cómo estaría funcionando la memoria de Prieto? ¿Atiende más, digamos, a dejar la constancia de esos hombres que finalmente admira o que finalmente hicieron algo por el país, bueno o malo? ¿O apelarías más a la pluma del escritor, ¿no? A lo que el escritor quiere hacer con el propio texto que está construyendo? No, pues yo creo que él no discrimina. Por ejemplo, una de las cosas que pasan con Prieto es que es como un gran río lleno de piedras, lleno de basura, lleno de animales, lleno de todo lo que lleva el río. O sea, no es el estanque modernista, ¿no? Sino Claro, a mí eso es lo que me gusta de Prieto, que no hay filtro. Yo creo que él no tiene filtro y dice las cosas como vienen, ¿no? Sí, porque aquí de los retratos que encontré o que seleccioné para el prólogo, está de Pedro María Naya, el de Ignacio Cumplido, que también habla muy bien de él, hasta Zarco, que casi nunca habla de nadie, de los pocos que habla, de los que habla más de Cumplido. Dice, el ratero de Cumplido no me paga. Los encerraba y no les pagaba. Era Cumplido para imprimir, pero no para pagar. Ahora, una cosa que me llama la atención, no sé si ustedes lo vieron también en las memorias, es cómo describe siempre la pulcritud de la gente, la pulcritud en el vestido y en la persona. Sí. Él que no era precisamente pulcro, cuando le dicen camparones Sí, de grasa. Sí. Bueno, Miguel Ángel, ¿quisieras preguntar algo? Todos, ¿eh? Aprovechar, porque si no, Vicente se nos va y nos quedamos ayunos. Sí, por supuesto. Bueno, estaba tratando de pensar también una pregunta un tanto general también que va de la mano con lo que acaba de mencionar la doctora. En esta retórica que continuamente utiliza Prieto en sus memorias, no sé si usted consideraría que tiene un lugar preponderante en el establecimiento de una historia nacional y más también, como había mencionado Horacio. Ahora, en nuestros días que tenemos una perspectiva mucho más amplia de la historia de México, en ese momento se podría decir que tiene un lugar preponderante como establecimiento, bueno, sí, como, digamos, un miembro conformante de una nueva historia nacional. Sí, indudablemente. O que de alguna manera también esta inserción, como usted había mencionado, digamos, de las lagunas que puede haber o no al momento de escribir sus memorias y llenarlo con elementos a lo mejor un tanto ficcionales, puede venir, digamos, como de esta reinvención y digamos, como establecer, digamos, nueva perspectiva del individuo que se tenía para esa época. En el aspecto meramente literario, digamos, esa sería a grandes rasgos mi duda. Si tiene un lugar más preponderante como establecimiento de un discurso histórico nacional, o también está mayormente influenciado por cánones, digamos, meramente literarios de la época. Yo creo que él los va haciendo, su propio canon, y va haciendo también cortes. O sea, si uno, precisamente con el paso de la historia, uno reflexiona. Claro, aunque estaba caído de la gracia de Juárez, de Porfirio Díaz, en pierde las elecciones, Díaz se tiene que ir Lerdo, Iglesias, porque Iglesias es el presidente legítimo,
Entonces van a Nueva York. ¿Y qué hace Iglesias? Quedarse a estudiar en su cuarto. ¿Qué hace Prieto? Lanzarse a la calle. O sea, conocer la ciudad, registrarla, ¿no? Pues ahí está creando ya un hombre maduro un canon de cronista incansable, infatigable. Y en la historia, pues también por eso hablo de las 3 guerras de Prieto. Él participa en la guerra contra los Estados Unidos, participa en la guerra de reforma y participa en la guerra también de intervención, ¿no? O sea, y de manera activa, ¿no? Como jinete en la guerra con los Estados Unidos, en la guerra de reforma, pues salva la vida de un presidente, nada más y nada menos. Y en bueno, pues realmente como que lo tienen un poco congelado, ¿verdad? En el Paso del Norte, ¿no? Sí. Por eso se puso a hacer su cancionero apócrifo. ¿No? ¿Cómo se llama su cancionero? El que hizo ahí, que rescató a Isla Campbell. Tiene un cancionero. Sí, pero tiene otro... Son sus poemas que hacía en Chihuahua ya. Pero no es nada más... Pero como que sí lo tenía un poco Juárez congelado. Esa es mi impresión. Pero sí, indudablemente él va haciendo él va forjando, a ver si aunque suene retórico, pero es cierto, él va forjando patria. Por eso le puse como título a la teología La patria como oficio. Para mí el oficio de Prieto fue la patria, ¿no? Él la va forjando, él la va haciendo. Fernanda, ¿o qué? Sí, a mí me gustaría conocer su opinión acerca de la importancia de leer este libro hoy, ¿no? Para un lector, digamos, no especialista en el género o quizá no muy consciente del proceso histórico de México del siglo XIX. Bueno, yo creo que es un libro apasionante y divertidísimo. Para un lector, incluso no especializado, no preocupado por la literatura del siglo XIX ni por la historia, es un libro muy divertido. Es una novela picaresca, pero con la diferencia de que el pícaro pues siempre anda buscando qué comer y no le importa, bueno, también pero no le importa el pícaro en los medios. Él es un hombre honesto, ¿no? Es un hombre honrado, es un pícaro honrado, valga la contradicción, y yo creo que, bueno, la única... Habla de las travesuras que hacía de niño, ¿no? Con una amiguita, pero no, sí. Sí, yo creo, es que cuando uno piensa que fue 4 veces ministro de Hacienda y que nunca terminó su casa en Tacubaya, que siempre tenían las varillas de fuera, como todas las casas que tienen cable pero no tienen varilla, que las varillas están de fuera, que sigue pasando. Pero imagínense Cordero diciendo al ministro, cuando fue ministro Cordero, el que dijo que se podía con 6,000 pesos ahorrar y mantener una familia. O sea, a Prieto le debemos, entre otras cosas, que el correo, o sea, el poner un timbre en una carta, eso fue una medida de Prieto, antes no existía eso. Antes ustedes tenían que pagar el costo del envío cuando lo recibían, ¿no? Yo creo que a su pregunta yo le leería el final del prólogo. Dice: para la biografía personal del memorioso Prieto, el libro termina con su captura por parte de la tropa santanista y su exilio en Cadereyta. Para los parámetros de la gran historia, la obra concluye en el preludio de la inevitable transformación de México, la revolución de Ayutla que habrá de llevar al poder a la generación liberal. A partir de entonces, nuestro escritor tiene un papel en la forja de una nueva constitución, una consecuente guerra entre hermanos para consumar una intervención extranjera con un archiduque impuesto y la victoria final de la República. Quien habría de ser figura esencial de esos cambios como ciudadano constante e invencible, Guillermo Prieto Pradillo, ofrece en estas páginas el germen de su toma de conciencia en el vasto escenario llamado México. Porque finalmente aquí estamos viendo un Prieto pues, que todavía no tiene su mejor actuación política. Por eso son sus tiempos, pero aún así, él como joven pues contribuye a forjar toda una idea de literatura, una idea de memoria, una idea de cuadro de costumbres, ¿no? Porque acuérdense que él con su amigo Ramírez dijo: vamos a hacer los misterios de México, la semejanza de los misterios de París. Nunca lo hicieron, pero si uno examina toda la obra de Ramírez, de Prieto,
no tanto de Ramírez, pero sí uno ve unos verdaderos misterios de México, ¿no? En sus crónicas, en sus poemas, en sus memorias, hay toda una forja de, uno acude a Prieto también, como historiador, el historiador acude a Prieto para ver cómo era el México de ese tiempo, ¿no? Para mí, Memorias de mis tiempos y Los banderos del Río Frío son dos obras fundamentales para entender el siglo XIX, porque son grandes enciclopedias que se hacen a fines del XIX y que recogen toda la historia del XIX. Usos gastronómicos en el caso de Paino, costumbres, colores, olores, todo, ¿no? Las 5 comidas reglamentarias, que le dio mucha risa las comidas. Sí, porque había 5 comidas, Sí, la gente no, comía qué manera mucho. de comer, exacto. Ay, no era así. ¿Qué no es Está muy a la, como dice Horacio, ahora los nutriólogos recomiendan que hay que hacer. Sí, porque a ver, Guillermo Prieto nunca tuvo los triglicéridos altos y seguramente comía sus caracoles. Sonaba mole, decía. La comida, ¿no? Eso lo dice. Bueno, las cantidades. Y su champurrado que desayunaba. Perdón, claro. Ana, Sí, doctor, yo casi al principio, antes del primer cuarto del libro, me descontroló el elemento fantástico, y usted citaba La Loba. A mí me llamó mucho la atención el encuentro de Ramírez con el doctor Jeker en el Panteón, que tiene este elemento fantástico en el que yo me pregunté, ¿pero ahora esto sí de veras confieso que habrá sido no lo así? releí. Bueno, Nada más releí la primera parte porque 167, pero estaba... le quería yo comentar esto porque me descontroló y me hizo, si no dudar, por lo menos sí cuestionarme el elemento ficcional que él introducía en el texto y el fuerte elemento de lo teatral, en el que trae a los personajes y los presenta como en galería y les dice, pasa, ven acá, Fernando, muy amado de mí, ¿no? El elemento visual por todos lados, tanto al hacer retratos, al pintar escenas, al ponerlas en movimiento. Y entonces yo no recuerdo bien, porque lo leímos hace tiempo, el libro, y no me ayuda demasiado la memoria. Si tenemos las fuentes precisas, ¿de dónde abrevó él? ¿Qué tanto vio? ¿Qué tanto leyó? ¿Quiénes fueron sus fuentes, sus grandes admirados? Bueno, ahí lo menciona en una parte de sus memorias, mesoneros romanos. Ajá, sí recuerdo fue de eso. sus grandes Cuando maestros, lo enseñó él dice, yo quiero hacer con México lo que con Madrid hizo mesoneros romanos. Sí. Desde mi punto de vista, no lo sé, yo no sé, lo estoy diciendo, es una teoría en café, como decía José Emilio Pacheco con teorías instantáneas. Yo creo que Prieto supera a mesoneros romanos. No sé. Por mucho, y entonces, ¿qué más vio y qué más leyó? Yo creo que también leyeron mucho los ingleses, más Zarco, pero también, bueno, Zarco leyó mucho a Lamb, leyó a Hazlitt, leyó a La Bruyère, que fue un autor muy importante, pero Prieto yo creo que leyó sobre todo a Larra también, ¿no? Sí. Leyó más a los españoles para mí, Prieto, yo creo que sí. Porque Paino, bueno, tuvo la oportunidad de leer. Yo no sé si Prieto sabía idiomas, porque no tenemos noticias, no tenemos elementos para saber. No. Era una de mis preguntas, si alguien hablaba de lo que él había estudiado, leído y demás. Porque él a Víctor Hugo también fue una figura importantísima para él. No sé si lo leyó en francés, bueno, yo creo que sí, en francés tenía que haberlo leído, porque yo creo que no había las traducciones entonces de Hugo. ¿Cuándo se publica Los Miserables? En 62, ¿no? 62. Pero ya estaba... Porque él publica una crónica, un cuadro de costumbres en los años 50, donde habla de Notre Dame de París y dice cómo Hugo lo que hace es leer la ciudad, sus edificios. Entonces, Hugo también fue una figura, Chateaubriand también, pero sí, Víctor Hugo creo que fue una figura importante. Para Prieto pienso más los españoles y los franceses, ¿no? Y para Paino los ingleses. Sí, y los igual para franceses. Zarco. Hola, bueno, a mí me llamó mucho la atención la frase que usted comentó al principio de me acuerdo muy bien, como dice, bueno, en la entrevista, porque me llama también la atención la infancia, lo que habla de la infancia. Hay varios momentos como el que nos leyó, bueno, el que nos comentó, pero también cuando habla de su tía Doloritas, cuando habla de cómo murió, ahí también hay un elemento fantástico, ficcional,
cuando él sueña que su tía se está muriendo y de pronto despierta y su tía se está muriendo, ¿no? Entonces me llama la atención porque pues sí es en qué medida en esta infancia lejana, que en el momento de la escritura, se ve transmutada en la memoria por esta ficción, igual la forma en la que se refiere al principio como mágico, la infancia idílica, mágica, teatral en un principio. ¿En qué medida podemos hablar de que esto siguió pasando no solo en la ficción, digo en la infancia, sino a lo largo de su vida? Que si sigue habiendo esta influencia de la ficción. Pues yo creo que sí, yo creo que también la memoria siempre juega trampas, y a veces para bien, ¿no? A veces uno recuerda las cosas como no fueron, pero como quisiera que hubieran sido. Al principio él dice que la memoria es como descubrir como las trampas de un juego, de un truco de magia, ¿no? Sí. Algo así. No recuerdo eso, pero sí, hay que revisarlo. Sí. Justo al principio. Sí, al principio. Sí. No, pues ahora yo tengo la maravillosa tarea de leer, lo cual es maravilloso, sí. No, y encontré, o sea, traté de anotar el primer capítulo para hacer un ejercicio de por dónde íbamos a ir, y por supuesto hay un montón de voces de la literatura nacional, de voces nacionales, ¿no? Ahora, tenemos que determinar si las ponemos en cursivas o las dejamos tal cual. Vicente, esta intención de anotar va a ser muy útil, sobre todo para los que estudiamos literatura. Pero pensaría esto que tú decías en relación con las obras completas, ¿no? ¿Cómo va a ser esa anotación? En términos de economía. En términos lingüísticos, en términos de personajes, en términos de lugares también. Sí, por ejemplo, ¿qué era Molino del Rey? Una anotación que también permita, ¿no? La reconstrucción, aunque sea a través de la literatura, que es lo maravilloso, de una ciudad. Él habla de la calle de Tarasquillo, que es donde era Tarasquillo. Exactamente, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de la Plaza del Volador, bueno, yo fascinada porque después Paino, la Plaza del Volador, y si no fuera por todas esas alusiones, pues uno no entendería parte de los bandidos, ¿no? Bueno, no haría esa paso a comunicarse, ¿no? ¿Ya? Perdón. Yo redacté mi idea en un pequeño párrafo y lo voy a leer. Perdón, pero sí no me hago. No, por favor. Es respecto al género. El tono que utiliza Prieto me da la impresión de que su vida estuvo a tal punto imbuida en acontecimientos de importancia colectiva que pareciera que la materia del recuerdo le impone al autor que su libro sean memorias. Su historia y la de su pueblo conforman una misma experiencia. Es decir, su época y sus tiempos son su historia. Ahora bien, esta percepción de la historia propia a partir de la colectividad siento que se refleja maravillosamente en los retratos que tanto abundan a lo largo de la obra. Me explico. Para Prieto, la historia de una persona es también parte de su personalidad, de su sensibilidad. Incluso esto lo digo porque cuando Prieto nos habla de alguien, no solamente nos cuenta cómo es en su aspecto de pies a cabeza, sino también nos habla un poco de la historia de su vida, de su pasado, etc. Entonces, Prieto, como escritor, no puede hacer a un lado su ímpetu poético de observador, que constata cómo la sensibilidad literaria de Prieto considera a los hechos visibles como materia prima para la creación. Es decir, su actividad literaria, en poema y en prosa, se nutre de hechos. Ahora mi pregunta es, ¿qué tan de acuerdo está usted con esto que acabo de decir? No, pues yo creo que muy bien. Ya tienes ahí el arranque. Y estoy totalmente ¿no? de acuerdo, claro. Ya tienes el arranque del ensayo. Sí, creo que deberá continuar mi balbuceo. No, y de hecho, en la página 426 de Porrúa, habla un poco de eso, qué es la memoria para él, ¿no? Entonces dice, como no es mi ánimo sino escribir para mis solas, las memorias que me ocurren sin tener por guía la política, ni la hacienda, ni nada sistemático y forzado, diré que abandono el palacio para seguir el Señor. Entonces ya vemos esa idea, que es para él esta idea del río, me pareció muy afortunada, porque es ese
cauce. Pero eso es padre para el prólogo, está bien. Sí. Sí, es como un flujo, ¿no? De los recuerdos, ¿no? Y lo interesante es el momento de la enunciación, porque esto lo hace ya ha transcurrido cierto tiempo, ¿no? Entonces, también nos permite como ver distintos momentos de la memoria, ¿no? O sea, se habla de la memoria más próxima, ahorita no recuerdo los términos que aprendí con Isaurora, ¿no? La memoria, sí, más próxima y la memoria más lejana, ¿no? O sea, aquí Prieto pareciera hasta contradictorio, ¿no? O sea, voy a hacer, no me va a importar tanto lo que la historia me ha ofrecido, sino me va a importar más lo que he vivido, ¿no? De hecho, hay una parte en la que se da el lujo de interrumpir su relato. Es en la página 416 de Bourgeois. Dice, y aquí me voy a permitir una interrupción para que no se me escapen los recuerdos que, aunque confusos, conservo de este notable personaje. Muy bien. Sí, gracias. Dalia. Sí, pues justamente retomando más o menos lo que está diciendo Janine, recuerdo que varios teóricos hacen la diferencia entre un recuerdo y la memoria. Entonces el recuerdo es justamente esto que viene a nuestra mente sin ningún orden, de manera espontánea, y que necesita como de un estímulo externo, ¿no? Que haga que se dispare este recuerdo. Mientras que la memoria tiene una intención preestablecida de construcción, que a mí me parece que en el texto de Prieto, en estas inserciones como de ficción o cosas así, es muy evidente que existe un ejercicio de memoria, puesto que hay una elaboración, ¿no? Pero también en muchas otras ocasiones me parece que los recuerdos irrumpen, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, bueno, porque yo recuerdo, por ejemplo, en impresiones y recuerdos, que es justamente eso, ¿no? Todo como las impresiones, los recuerdos, todo así como más, no sé, como más visceral, ¿no? Y en otros textos que hemos visto, estoy pensando, por ejemplo, en el Ulises criollo, sí hay una memoria, una construcción, ¿no? En este caso, a mí me parece que el texto de Prieto tiene como una suerte de equilibrio en el que pues memoria y recuerdo están todo el tiempo entrelazados, todo el tiempo jugando. Y mi pregunta es, ¿usted cree que la inserción de estos, o la aparente inserción de estos recuerdos, sea parte del constructo literario? Bueno, yo creo que sí, evidentemente pues que es una memoria que se va construyendo sobre la marcha. Él va recordando y va escribiendo, porque hay un libro paralelo, estaba tratando de buscar la fecha, que se publica cuando Prieto comienza a escribir sus memorias, que es la invasión norteamericana, contada por un joven de entonces, de José María Roa Bárcena. Entonces ahí él está hablando de su... El joven que era él vio eso, pero quien está escribiendo es, como decía William Wordsworth, la poesía es la emoción recordada en la tranquilidad. Entonces finalmente ya el texto que tenemos, pues sí es, ahí está la emoción, pero es la emoción recordada en la tranquilidad. O sea, tranquilidad que significa tiempo, que significa el paso de los años. Entonces eso es lo que permite la construcción, claro. Que el texto sea, por más que sea una memoria vertida en el texto como río, pues finalmente es un texto construido, ¿no? Es una construcción verbal. Gracias. Sí, bueno, yo tengo un comentario, digo, en un texto tan importante que, digo, yo considero que si en el siglo XIX tenemos un texto memorialístico, que es un monumento y un referente, yo creo que es un referente para la escritura memorialística, la escritura autobiográfica, es precisamente el de Prieto, ¿no? O sea, a mí hay tantas cosas que me llaman la atención, igual que en cada página hay cosas, digo, toda la manera en que Prieto construye ese mundo, ¿no? Que es, sí, en parte a veces una novela, sí es una crónica, es todo, ¿no? Pero bueno, una de las primeras cosas que recuerdo que a mí me llamó mucho la atención es la justificación que Prieto hace de las memorias.
¿no? Cuando dice muy al principio que dice, así recorro mis recuerdos tan raros, tan incoherentes, con interés tan solo privativo para mí, que los habría omitido si no fuera porque en consignarlos tengo placer, y esto lo escribo muy especialmente para pasar el tiempo y darme gusto. No sé hasta qué punto eso sea cierto. Sí, o sea, está muy bien hay tenerlo, captarlo, y qué bueno que... Es que ahí volvemos a la historia del texto, o sea, alguien le metió mano. No sabemos si alguien se Sí, pero a ver, ¿por qué él dice, esto escribo para mí? Pues alguien que escribe para sí... No en el caso de publicó Prieto, muchísimos libros. Yo creo que alguien que sí escribía para sí mismo era Manuel Balbontín. Su libro se llama Negro, que está dentro, Cuentos de Colores, Entretenimientos de un Solitario. A mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, de este fragmento y de esta aparente confesión de quien escribe el texto... Hay que ponerla dentro de la historia del texto, dentro del concepto de memoria. A mí lo primero que me recordó fue Montaigne en su prólogo a los ensayos, porque creo que es eso. Montaigne dice, yo simplemente escribo también, algo así, también porque deseo hacerlo y porque quiero que tengan quienes me conocieron un recuerdo de mí. De quién soy. De quién fui cuando haya muerto, que falta poco, decía Montaigne en el prólogo, uno de sus ensayos. Entonces, creo yo que más que tomarlo como una confesión de si realmente lo escribió para sí, que bueno, que sí, si lo vemos desde otro punto de vista, es decir que uno escribe para sí cuando algo piensa que se va a publicar, pues es un despropósito, porque finalmente no es cierto, ¿no? Finalmente si algo escribo es porque quiero que alguien lo lea, ¿no? Pero yo creo que un poco en el sentido de este concepto importante que lanza Montaigne de la buena fe, ¿no? De escribir de buena fe, ¿no? Y entonces yo lo relacioné este fragmento de Prieto, y en un texto que además, igual que el de Montaigne, tiene una confluencia de escrituras y un yo, en el caso de los ensayos, ¿no? Y aquí, que bueno, tenemos un texto también riquísimo en cuanto a escritura, géneros, demás, ¿no? Entonces, es una cosa que me llamó mucho la atención, y pues si alguna pregunta pudiera yo hacer es precisamente eso, si pudiera, según la lectura de este fragmento y en general de las memorias de Guillermo Prieto, puede ser posible que haya tenido, no el referente que sea de Montaigne, o muy probablemente sí, pero al menos esa misma buena fe, no, pues ¿no? Sí, de la claro, que habla. Sí, yo creo que sí, me parece muy bien, me ayuda a afinar mucho la figura de la diferencia entre memoria y autobiografía, ¿no? Y otra cosa, además uno encuentra, Vicente, yo creo que también por eso lo admiramos y lo queremos tanto a Prieto, ¿no? Una coherencia entre vida y obra, ¿no? Se da en muchos escritores del 19, ¿no? Pero en el caso de Prieto, bueno, incluso en la amistad, o sea, él sabe en el caso de la amistad entre él y Paino que van a tomar rumbos distintos. Sin embargo, a lo largo de su vida se preservó esa gran amistad, ¿no? O sea, como que Prieto es un hombre de una pieza. Y ahí yo te preguntaría, porque esto sí, la verdad no me lo sabía, ¿por qué Juárez deja de tenerlo? Digamos, si hubo alguien, entre otros, ¿verdad?, que lo siguió, fue, hablando de los escritores, fue Prieto. ¿Por qué ese distanciamiento? Pues no le perdonó Juárez que haya apoyado a González Ortega, porque estaba González Ortega en Nueva York, se daba vida de presidente, decía, yo soy el presidente, sí, él ya sentía, y como presidente de la Suprema Corte, decía, bueno, ya acaba el mandato de Juárez y me toca a mí ser presidente. Y además hacía campaña, le hacían serenatas, y tenía muchos seguidores, el general Epitacio Huerta y Prieto lo siguieron, y eso no se lo perdonó Juárez. De hecho, hay varias cartas donde se cruzan, donde le dice Prieto, esa sí la tengo muy fresca porque la leí hace como 2 días, donde Prieto le dice, te pido, Benito, porque por favor se hablaban de tú, que me dejes renunciar a mi puesto, porque no tengo nada que hacer aquí y ni sueldo tengo.
Y le contesta a Juárez con una gran precisión, dice, no puedo aceptar tu renuncia porque significaría empezar a destruir la administración pública. Eres parte de un proyecto. Sí, entonces no importa la persona, ¿no? Y claro, el otro sigue haciendo berrinche y entonces al principio decía, hermano mío de mi corazón, le decía el Prieto. Y ya después, estimado Juárez, no sé qué, pinche Benito, ¿no? Pero aquí se pensaba. Curiosamente, bueno, no quiero tampoco robarte mucho tiempo, pero curiosamente, bueno, le consta a Paniela, a Fernanda, a Stephanie, Miguel Ángel, tomaste mexicana con un... Sí, ¿no? Sí. Hubo, Vicente, siempre ha habido como, bueno, sobre todo yo lo percibí en este curso de mexicana, no te imaginas la animadversión contra Juárez y la devoción a Maximiliano. ¿De qué? Ah, sí. De mi curso. Bueno, eso es muy interesante, siempre pasa eso, ¿no? Pues fíjate que a mí por primera vez pasó en este curso, no sé si, bueno, todos han tomado mexicana conmigo, la mayoría, pero en este curso en particular, bueno, haz de cuenta que la figura de Juárez en el pedestal que lo tenemos, pero se fue al caño, Yo no soy juarista de corazón, pero también cuando trato de convencer al nieto de mi mujer, él me dice algo que me hizo pensar mucho, dice, Juárez hizo muchas cosas buenas, pero no era una buena persona. O sea, yo creo que Juárez era muy canijo, Juárez era un hombre que amaba mucho el poder y también, por supuesto, amaba la legalidad, pero también amaba el poder. Su gran conflicto cuando termina su periodo presidencial es cómo se convoca elecciones. Además, había muchísima presión. Una parte de los liberales querían que Juárez renunciara desde el principio. Doblaron los González Ortega y le dijeron, si usted renuncia, se va a acabar la intervención más rápido. No, le dijo no. Y qué bueno que dijo no. Yo creo que hubiera sido un caos. Pero claro, eso le provocó rupturas con... Bueno, hay un libro que sacó Silvestre Revueltas, que se llama Las rupturas de Juárez. O sea, ¿por qué se peleó con Degollado? ¿Por qué se peleó con Doblado? ¿Por qué se peleó? Pues con todos se peleó, casi con todos. Con todos rompió. Con González Ortega ni se diga. Bueno, Epitacio Huerta, incluso en las cartas le dice el estúpido Epitacio Huerta. Y se ve Juárez con Matías Romero y con Santa Silvia, tremendo en todo lo que dice de sus adversarios políticos, o sea, los que osaban enfrentar su autoridad. El padre, historiador priista, que es padre de este hombre muy tu amigo, perdón. No, que escribió los libros de viajeros. José Valadez. No, de viajeros en México. Ah, Iturriaga. José Iturriaga tiene un texto que sacó en 1+1 hace añísimos, haciendo, digamos, un recorrido por la historia del 19, y ahí dice una frase de Juárez que nunca la podré olvidar. Dice que Juárez era un autista. Pero se ve que le tenía. No sé. Dice uno, ay, Nanita, no sé si era ¿por qué? Autista, bueno, autista depende, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que a yo creo que era un hombre que las emociones no lo tocaban, eso sí. Ya. O que no ponía las emociones por delante, como si las ponía Prieto. O sea, Prieto era un hombre emocional. Ahora, ahorita que está diciendo del autista, hay un libro maravilloso que se llama Lincoln's Melancholy, donde se estudia que clínicamente Lincoln era un depresivo. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Como un depresivo pudo haber sido presidente de Estados Unidos en una época tan conflictiva, ¿no? Pero que precisamente por su melancolía, por su depresión, salió adelante. Y yo creo que un gran secreto de la victoria de Juárez fue ese autismo, como me parece, me gusta mucho, porque acuérdense que hay varias formas de autismo. Una de ellas es no sentir emociones. Aquella carta que le manda Matías Romero, donde dice, bueno, los movimientos políticos, se pasó esto, militarmente esto, y al final ya se murió mi hijo Pepe, ¿no? Híjole, es una carta de es muy conmovedora, pero también uno dice, híjole, qué duro es él. Claro.
Digo, en ese sentido, emocionalmente a lo mejor era un autista, porque si lo obligaban las emociones, pues, ¿qué sabe qué hubiera pasado con él? Sí, yo creo que me gusta la expresión. Sí, o sea, a mí porque se el me autismo quedó... tiene muchos niveles, ¿no? Uno de ellos es no tener emociones. Bueno, no sé si quisieras tú, Vicente, no, pues a mí me ayuda mucho todo lo que me comentario final. Ya todo mi programa no sirve para nada. Lo logramos, doctor. No, me lo afinan mucho. No, es que yo creo que hay distintas... No, me animan para seguir la lectura y hacer la edición anotada. No, que faltas y qué bueno que la haces. Y bueno, yo los animaría a escribir las memorias apócrifas. Eso te toca a ti. Bueno, estoy haciendo alguna novela, no sé si te conté. Sí, que salió publicada en la revista. Sí, pero ahora sí, en las vacaciones, como que tomó forma, no sabía por dónde iba a ir. Ya sabía lo que quería yo que pasara, pero que es sobre los liberales que estuvieron en Estados Unidos entre 1864 y 1867. Y recuerdo cuando presentaste el libro de Viajeros en Nueva York, toda una parte, una invención tuya. Ahí se me quedó mucha una invención tuya sobre las cartas de Juárez a Margarita. Sí, las quité y ahora las metí en las novelas, son más cartas. Toda la visión, es como el hilo con todas las cartas de Margarita. Va a ser maravilloso. Esperemos. Así es que tú te toca escribir eso que falta de yo no sé los demás, pero como yo no le entro a la creación literaria, ay, Vicente, bueno, les doy esa postal de la obra. Sí, hay que ir. Es otra mentira, otra ucronía. Bueno, también hay elementos biográficos, pero también es un homenaje a mi programa favorito de La Dimensión Desconocida. ¿Dónde estuvimos? En Mazatlán, en el hotel, ¿te acuerdas? En el Melvin, ¿te acuerdas? Sí, que es muy chistoso, que ya es una leyenda urbana, que la gente dice, claro, que aquí caminaba, se sentaba aquí, se tomaba cerveza Pacífico, se quedaba en el hotel que tiene su nombre. No existía. Así se hacen los mitos y las leyendas. Sí, pues claro que sí. Muchas gracias, Vicente. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Me estimuló mucho en la vida para hacer todo. No, y a nosotros, pues, ahora sí que nos estimula para saber más de México. ¿Qué van a ver las siguientes sesiones? La siguiente sesión nos toca una clase de teoría. Realidad. Viene Gabriela García, de las jóvenes